En los rincones más oscuros de la selva, donde nadie se atrevía a entrar, allí empezaba el capitán Vado. Se deslizaba cubierto de barro y hojas, aguantando el aliento durante horas, como parte del paisaje. Nadie entendía cómo lo hacía. Volvía con mapas, cartas o con prisioneros atados como fardos. Vestido con ramas y fibras del monte, se fundía con la espesura, forraba sus pies con trapos húmedos para no dejar ni un solo rastro. Los centinelas caían y nadie sabía cómo. A veces atacaba de día, montado sin freno ni silla, se escondía entre los pastizales altos y en segundos atrapaba a su presa al galope. Usaba los uniformes de sus víctimas y caminaba por el campamento enemigo como si fuera uno más. Escuchaba planes, robaba documentos y desaparecía sin dejar huella. Gracias a él, López sabía lo que planeaban. El semanario publicaba noticias que aún no llegaban al frente enemigo. Delgado enseñaba a sus hombres a manejar el corvo como si fuera una extensión del alma. Cada golpe limpio, cada carga una danza mortal. El 30 de agosto de 1868, con apenas 200 hombres, resistió el ataque de Miles sin retroceder. Cuando lo hallaron, seguía con vida, apoyado en un cañón, empapado en sangre, miraba con fuego en los ojos como si aún peleara. Un grupo de paraguayos que peleaba del lado enemigo intentó homenajearlo con monedas, pero él solo dijo: "Me quemarían las manos". Prefirió morir antes que aceptar la limosna. Era traición. Esa noche, Vado se arrancó las vendas, abrió de nuevo sus heridas y dejó que el silencio lo llevara. No quería ser prisionero ni héroe de otro ejército. Eligió morir como vivió, libre, solo y fiel a su bandera. Su nombre quedó grabado en la tierra, no por rangos, sino por coraje, y cada acto silencioso de valentía vive el espíritu del capitán Vado.